Matías, ¿cómo te va? Nicolás Menicini aquí. Hola Nico, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien, qué gusto saludarte. Bueno, ¿qué opinás de esto? ¿Es posible, se podría adelantar una temporada de pesca deportiva? Mira, ese tema es un tema bastante delicado. Habría que ver el proyecto completo. Yo no he tenido la posibilidad de poder leerlo completo, salvo lo que está publicado en las redes sociales. Ujú. Pero a mi parecer, en título personal, si es por una excepción esta única vez, puede llegar a ser medianamente viable. Ajá. Pero lo real es que no debería ser así sin tener estudios de impacto hechos. Claro, aquí O por el sea, tema del sí se desove, podría abrir bien en apuntás. el tema de los lagos, pero los Sí, ríos, y más los ríos que no están manejados por represas, eso sí. sí podrían llegar a tener alguna especie de impacto al mediano plazo, por Ujú. el tema de las camas de desove Claro. en ríos naturales. Sí. Lo que dice el proyecto en algunas de las líneas dice que habla de este tema, del tema de desove de los salmónidos. Dice, bajo ningún Sí, punto de vista debe significar un perjuicio para la sustentabilidad de dicho recurso. exactamente. Claro, vos decís que excepcionalmente quizás se podría, habría que Se analizarlo, po- estudiarlo. Habría que analizarlo muy bien, tendrían que hacer varios estudios. Es más, el otro día, si mal no recuerdo, creo que fue el día viernes, hubo una entrevista con un biólogo muy reconocido a nivel país, Ujú. que se llama Miguel Casalinovo, que lo hizo Rubén Martínez de San Martín, y justamente analizaba el tema de la problemática esta. Sí. El tema básicamente, como te decía, hay que cuidar el recurso pesca para poder tener una temporada lo más rica los años venideros. Entonces depende mucho de dónde se haga la apertura y aparte depende del nivel de control que nosotros tengamos. Ujú. Una cosa es decir, bueno muchachos, abrimos la temporada y no tenemos el apoyo de fauna, apoyo me En el refiero control. a control necesario porque aparte imagínate, somos miles los pescadores que estamos interesados con el tema de la apertura de temporada, pero necesitamos también tener un control, porque también hay muchísima gente que no es pescadora deportiva, sino que pesca y más en esta época de pandemia, mucha gente que puede llegar a hacer un daño muy directo Ujú. al ecosistema, por ejemplo, como ha pasado en lugares, pesca con redes, espineles. Abrir la temporada es un tema bastante delicado. Claro, claro, claro. Eh, yo si tuviera que decir, muchachos, lo haremos y con todo gusto lo haremos desde el punto de vista del Sí, deporte, de deporte, lo pero económico. necesitamos Pero sí o tenés que sí tener pensar una que, pata. tenés que pensar, digo, qué puede llegar a pasar o qué consecuencias puede traer esto en las próximas temporadas, como decías vos. El tema del Exactamente. desove, si se arruina o no. Bueno, nosotros sabemos muy bien que la pesca con mosca es el segundo ingreso turístico de la provincia, que vos abrís la temporada todo el año y se Ujú. transforma lejos en el primero, Claro. se transformaría. Pero bueno, siempre y cuando fuera un tema bien trabajado, de fondo, con el análisis pertinente de los lugares puntuales. Por ejemplo, Ujú. también hay un proyecto que está dando vuelta, que es de la apertura en las zonas con manejos de los caudales, o sea, abajo de las represas. Sí. Que ahí sí el impacto es menor del pescador por el efecto de la presión de pesca. ¿Por qué? Porque no hay tanto impacto con las camas de desove. ¿Por Ujú. qué? Porque, por ejemplo, ahora vos vas al río Limay y sabés muy bien que te largan 1.200 metros cúbicos, mañana te lo bajan, por ejemplo, en Lima y medio, Sí. mañana te lo bajan o dentro de un rato a 190, hay más del 1.000% de variación, que cualquier tipo de cama de desove es casi inviable. Claro, claro. Los ríos estos sobreviven más que nada por el buffer que actúa, que son, por ejemplo, en el río Limay, el lago Chocón, o el río Negro en Limay Inferior y río Neuquén Inferior, que Neuquén Inferior es desde Compensador de Chañar para abajo. Ahí ya sí habría que verlo, pero bueno, eso ya depende Ujú. también de estudios. Nosotros los pescadores hemos comprobado que puede ser viable en estas zonas, pero ya en zonas cordilleranas, Claro. con ríos chicos, donde es mucho más fácil poder
depredar, porque por ejemplo, acá es muy sabido que hay gente que va con redes y directamente te pasa una red por una corredera y ahí saca todo. Claro. Sí, sí. Entonces, el problema es el tema del cuidado. Obviamente hay que educar, pero también hay que inyectar desde la provincia, que es el primer interesado, recursos para que el efecto sea lo menos directo sobre el ecosistema, principalmente las especies nativas, perca, pejerrey, puyén, bagre-lápiz, todas las especies que son realmente importantes, y después la trucha como recurso turístico. Tal cual, tal cual. Sí, requiere un control sin dudas. Bueno, veremos qué pasa con este proyecto, si se lleva adelante o no, sobre todo lo que marcabas esto, ¿no? De realizar estudios acerca del impacto que puede llegar a tener. Por lo pronto, decías, la temporada comienza en noviembre, ¿no? En teoría. El 1 de noviembre comenzaría. 1 de noviembre. Bueno, veremos si hay que esperar hasta el 1 de noviembre o si esperaremos. Pero bueno, lo importante, como te decía, es tratar de buscar que haya el menor impacto posible. Ahí también estaba leyendo que la Cámara de Guías tampoco lo adhería, pero sí en los lagos. Ajá. Nosotros, ¿por qué también decimos a veces por qué los lagos? Porque en los lagos son lugares muy puntuales donde a veces desembocan desovan las truchas, que es muy baja en la cantidad en función de la que hacen las truchas en el río, porque naturalmente la trucha desova en el río. Entonces ya en el lago, cuando baja el lago, la trucha ya está mucho más normal, por así decirlo, para poder pescarla. Claro. Entonces no tenés tanto impacto, por eso también se abrieron las pescas en los lagos embalses en algún momento. Tal cual, tal cual. Es importante que, digo, el sector privado, el sector público, tenga una ida y vuelta con el sector privado, con la gente que quiere realmente que esto funcione, porque nosotros nos hemos dado cuenta que en los últimos 30 años no han habido políticas que generen una mejora de la pesca. Más, al contrario, vos vas a pescar hace 10 años en Limay, cualquiera sea, o Río Neuquén, y pescas muchísimo menos y de menor calidad que hace 10 años. ¿Por qué? Porque no está controlado perfectamente, o con políticas nuevas, o con estudios de impacto nuevo que generen un mejor manejo del recurso. Vos, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa siguen pescando, siguen teniendo excelentes tallas, y también en Nueva Zelanda lo mismo, pero porque se tomó en serio y se tomó como un recurso turístico. Claro, hay otro control, sin dudas. Hay otro control, y a veces está bueno, a veces uno piensa en el tema de los pro vida. Es meter, también es medio fino lo que me va a meter, pero es mejor a veces poder tener un mejor manejo de las especies, a que todas las especies, por el solo hecho de por sí, de la naturaleza de la vida, genera un impacto negativo en el ambiente. Por ejemplo, la carpa. O por ejemplo también a veces las mismas poblaciones de trucha, como sea, sobre los peces nativos. No solamente peces, sino que también, por ejemplo, los mismos insectos, invertebrados, macroinvertebrados, todo lo que tiene que ver directamente con un ecosistema. Porque a veces el problema es decir, bueno, si sembremos más trucha, pero por ejemplo esa trucha me generaba que me condiciona la cantidad de por ejemplo, efímeras que hay en el ambiente, y eso me trae directamente la consecuencia de que también otro insecto que vivía directamente de la alimentación nativo de acá, por ejemplo, de la efímera, desaparezca. Claro, sí. Es bastante el problema que hay que analizar. Totalmente. Matías, te agradecemos por estos minutos. Un placer, como siempre. Buenísimo, Nico. Te mando un abrazo, y a toda la audiencia, en lo que gusten, siempre dispuesto. Muchísimas gracias.